directividad. Yo al principio de la clase de este tema hablamos de que se está basando todo en este estándar, ¿verdad? El IEEE, que es un estándar, digamos, aceptado, ¿verdad? En todo, en general, ¿verdad? Este es lo que ha definido cómo entendemos los parámetros con los que vamos a analizar las antenas. Y esto, usted puede agarrar libros que tratan sobre estos temas de radiocomunicaciones. Yo recuerdo que tenía uno ahí que alguien me alcanzó bastante viejo, era un libro ruso y todo el lenguaje es el mismo. Y así, pues, o sea, usted puede agarrar donde sea y esto se fue estandarizando. Bueno, esta es una asociación de ingenieros mundial, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido la determinante en ir afinando cada vez estos parámetros. Entonces, aquí nos vamos a basar en el último, o sea que esto no ha tenido mayores cambios desde el 83. Esos temas no han tenido cambios y hasta antes había sido 10 años antes, en 1973. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a usar este término, ¿verdad? Según el uso que se fue haciendo de estas cantidades, hago una aclaración aquí. Entonces, vean cómo lo define. La relación, de acuerdo a este estándar, dice la relación de, o sea, la directiva es la relación de la intensidad de radiación. Fíjense que aparece el término intensidad de radiación, que es el que definimos en la clase anterior. En una dirección dada de una antena, o sea, tomamos en una dirección dada, la que nos interesa, la intensidad de radiación y la intensidad de radiación promedio de todas las direcciones. O sea que vamos a buscar cuál es el promedio, o sea, promediar en forma espacial, agarrar todos los valores y promediarlos. Entonces, es la relación entre el valor específico en una dirección y el valor promedio. ¿De qué cantidad es? Intensidad de radiación. Eso es lo que estamos usando como punto para definir la directividad. La intensidad promedio, ¿cómo encontramos la intensidad promedio? Bueno, la intensidad promedio es igual a la potencia total radiada. De alguna manera tenemos que encontrar cuánto fue lo que se radió, la potencia radiada, lo que se entregó al medio, no lo que le entregamos a la antena, sino lo que la antena entregó al medio, lo que se fue radiado. ¿No? Divide entre 4pi. 4pi es el ángulo sólido de la esfera. ¿No? Acuérdense que estamos hablando de intensidad de radiación. Serían 4pi estereoradianes. Entonces, toda la potencia que se entregó dividido entre 4pi me daría watts por estereoradianes. Eso es intensidad, ¿no? Intensidad de radiación. ¿Ok? Si la dirección no es especificada, o sea, si no se dice en qué dirección vamos a dar la intensidad, porque se dice que es en una dirección dada, si no es especificada, se toma, y esto es por defecto, que se refiere a la dirección de máxima radiación. Entonces, la antena tiene una dirección específica en cuál es máximo, y solo le dan un valor a usted, le dicen, esta es la directividad. Entonces, uno entiende por defecto que se refiere a la dirección de máxima radiación, a no ser que se indique otra dirección. ¿No? O se indica o no se indica. Si no se indica, es el máximo. Bien, matemáticamente, ¿cómo sería el asunto? Ahora, fíjense, las intensidades son cantidades medibles. Estas cantidades, hay un estándar de medidas y una de las cantidades que define ese estándar, y ese es internacional también, es la intensidad de radiación. Interesante. Se usa incluso en asuntos luminosos también, la intensidad de radiación. Recuerda que es una onda electromagnética también, la luz. Entonces, de manera más simple, la directividad de una fuente no isotrópica, decimos no isotrópica porque ya sabemos la directividad de cuál sería una fuente isotrópica, en todas las direcciones es igual, así que ¿cómo vamos a hablar ahí de que es más directiva? Si es la misma radiación en todas direcciones. Entonces, una fuente no isotrópica es igual
a la relación entre su intensidad de radiación en una dirección dada entre la producida por una fuente isotrópica. O sea que aquí estamos usando la intensidad de radiación de la fuente isotrópica cuya intensidad es igual al promedio que estamos mencionando, el promedio en todas las direcciones dadas. Entonces sería la directividad, la vamos a representar por la D, es igual a la intensidad en una dirección determinada sobre la intensidad de radiación de la antena isotrópica, que es U0, la cual se puede expresar como la potencia radiada entre 4pi, que es lo que me está diciendo. La potencia radiada es la potencia entregada al medio entre 4pi. Bueno, el 4pi pasa arriba, entonces queda 4pi U potencia radiada sobre potencia radiada. Esto es la directividad. Ahora, si nos referimos a una dirección dada, esto va a dar un valor, ¿verdad? Un valor fijo en esa dirección. Entonces, lo que nos está dando es información qué tan intenso es la radiación con respecto a la isotrópica. Y la isotrópica, pues, es una radiación uniforme en todas las direcciones. Este es el punto de referencia, entonces, que hemos dicho. La antena de radiación se nos convierte en un punto de referencia, de comparación de cualquier otra antena. Bien, lo que estamos haciendo es esto entonces. Digamos que estamos nosotros considerando esta antena directiva. Este es el diagrama de radiación de una antena eh, isotrópica. O sea, es un diagrama que lo podemos construir, ya lo hemos mencionado, lo podemos construir en base a la intensidad, es lo mismo que construirlo en base a la densidad de potencia. Y tenemos la de una isotrópica. Así nos daría la gráfica si graficáramos la intensidad de radiación. Entonces, ustedes ven que en algunos puntos resulta que la isotrópica tiene más radiación. Claro, esta tiene un nulo aquí, ¿no? Pero la isotrópica tiene un valor, ¿ok? Y en otra dirección tiene más la antena directiva, ¿no? Entonces, la isotrópica, la directividad tiene que ver con la relación entre estas dos cantidades, ¿ok? ¿Cuánto es esto? ¿Qué tan diferente es? Muy bien. Entonces, cuando no se especifica la dirección, que es lo que mencionamos, nos vamos a referir a la dirección máxima. Entonces, sería la directividad máxima. Le ponemos un índice sub 0 para indicar que es la máxima de sub 0. Sería la intensidad máxima de la antena bajo prueba sobre U0, que sería el punto de referencia. ¿Ok? La antena isotrópica, un máximo sobre U0. O sea, podemos referirlo todo al valor máximo de esta función, ¿no? Y bueno, aquí están todas las referencias. Recuerden que la intensidad de radiación está expresada, es un paralelo a la densidad de potencia, nada más que esta está por unidad de ángulo sólido, como lo mencionamos en la clase anterior. Muy bien, hay un problemita ahí, por favor mírenlo, el problema 2526 del libro de Balanis, capítulo 2, lo pueden tratar de resolver. Eh, Hay antenas que tienen la polarización, o sea, podemos tomar la polarización de la antena, los componentes, podemos tener componentes ortogonales de polarización de la antena. O sea, tiene una polarización, pero lo podemos descomponer en dos componentes ortogonales y podemos definir en dos planos, digamos, la polarización en dos componentes ortogonales. Aquí vamos a suponer, vamos a alinearlo con nuestro sistema de coordenadas y podríamos entonces tener, digamos, un corte en teta y un corte en phi y sacar en cada una de las direcciones una definición de directividad, o sea, las mismas funciones, pero solamente. Entonces sería así, la parte de la intensidad de radiación correspondiente a una dada polarización dividida entre la intensidad de radiación promedio de todas las direcciones.
¿Ok? Entonces, es lo que estamos diciendo acá. Con esta definición, la directividad total en una dirección determinada es la suma de las directividades parciales de las dos polarizaciones ortogonales. Para un sistema de coordenadas esféricas, la directividad máxima de los componentes ortogonales θ y φ se puede escribir así. O sea, si todo lo alineamos a un sistema de coordenadas esféricas tal que la polarización se puede expresar, o sea, que la polarización está entre, hay unas, no es θ ni es φ, estamos hablando aquí, la polarización la define la dirección del campo eléctrico, ¿no? Sino que es un valor que está ahí rotado. Entonces podemos tener dos cortes, ¿verdad? Uno en θ y otro en φ, y en base a eso lo que me dé la intensidad en esa dirección, definir una directividad en θ y φ. O sea que podríamos descomponer todo. Esto que tenemos aquí dice potencia radiada, el componente en θ y el componente en φ. Esto sería el total de la potencia radiada, ¿verdad? Pero aquí solo le estamos poniendo la intensidad, el componente de la intensidad en θ y en el otro componente de la intensidad en φ. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos decir con potencia radiada θ? Es, es la potencia radiada en todas las direcciones que contienen el campo θ, ¿no? O sea, solo estamos considerando con el componente θ del campo, pero en todas direcciones, ¿no? Y la otra solo estamos considerando componente del campo phi en todas las direcciones. ¿Qué más? Bien, esto lo habíamos comentado anteriormente, que la intensidad bueno, lo ponemos aquí como, es derivado de la expansión esta que sí la hicimos en la clase anterior, mostramos esto, donde θ sub 0 aquí se refiere solamente al campo, el componente del campo que define las variaciones en θ y φ. Hemos quitado el E a la menos JKR sobre R acá, porque acuérdense que es intensidad, entonces el R se multiplica el R cuadrado que quedaba acá por el R cuadrado, se fueron, y el E a la JKR se fue porque la magnitud es 1, y bueno, queda esta expresión. Bien, lo que nos está diciendo es que en general la intensidad se podría expresar como un factor multiplicativo aquí que le vamos a llamar B0 y el diagrama de radiación. O sea que hay una relación directa, de proporcionalidad directa entre la intensidad de radiación y el diagrama de radiación. Como ven ustedes aquí, la diferencia estaría un factor. Eso lo podemos comprobar de esto, ¿no? Dado que es aproximadamente a esta función. Y esto precisamente se trata tiene que ver con la función, ¿no? O sea que aquí podemos sacar la función f de θ minúscula, después poner el valor normalizado, juntar todo. Bien, ahí hay un B0, una cantidad aquí. O sea, esto lo podemos afirmar, que U es igual a un factor, no entraremos en detalle de momento, por el diagrama de radiación. Esto es interesante porque nos va a permitir llegar a otros resultados. Ok, de vuelta, los componentes de E son de campo lejano y, el valor máximo de U también estaría dado por, o sea, si queremos U máximo sería B0 por la función esta máxima, ¿no? Muy bien. Eso porque estamos tratando de obtener, estamos tratando de irnos por aquí, ¿no? El U máximo. Entonces, el U máximo lo podemos expresar a través del diagrama de radiación. ¿Por qué nos interesa eso? Ya vamos a verlo. La otra es la potencia radiada. Recuerden que tenemos que esto está sobre la potencia radiada sobre 4pi. La potencia radiada la podemos también obtener, podemos haciendo
integral, ¿verdad? Sobre una esfera que envuelve la antena de la densidad de potencia en todo el ángulo sólido de esa esfera, ¿no? U de teta phi, eso también lo tenemos detrás cuando hablamos de la intensidad. Bien, bueno, podemos entonces, ya dado que tenemos esta relación aquí, introducirla, expandir nuestra integral de superficie, de ángulo sólido, perdón, sería de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, f de teta, seno de teta de phi. Okay, esto es consecuencia de esta otra relación. Entonces tenemos que la potencia radiada, entonces se puede expresar en términos del diagrama de radiación también, esta integral del diagrama de ángulo sólido del diagrama de radiación, multiplicada por B0. B0, como dijimos, lo dejamos ahí como una cantidad que une todo el resto de las relaciones que están implicadas, ¿verdad? En la proporcionalidad que dé con el diagrama de radiación. Muy bien, entonces ahora traemos de vuelta esta definición que tenemos que es U sobre U0 y reemplazamos las cantidades. Vamos a reemplazar U en términos del diagrama de radiación, que cuánto nos daba aquí. Era, bueno, el U máximo es esto, pero el U en general va a ser B0 por F de teta de phi, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí. Y de ahí traemos la potencia radiada, que es el último valor que tuvimos aquí, también en términos de F teta de phi. Y el B0 que está arriba y el B0 está abajo se van. Entonces ahora tenemos que la directividad, de acuerdo a esto, y siguiendo la definición de IEEE, sería una relación entre el valor del diagrama de radiación en ese punto sobre esta integral de ángulo sólido del diagrama de radiación, ¿okay? Por 4pi. O sea que sería la integral del diagrama de radiación sobre 4pi. Ok, ahora sí, el D0, o sea, el valor máximo sería la función, o sea, siempre mantenemos la integral abajo, 4pi, y únicamente que ahora tenemos f de teta de phi máximo. Bueno, uno diría, esto parece más complicada que la anterior, ¿verdad? La expresión. Pero esto nos permite algunas aproximaciones, es lo que vamos a considerar. Bueno, le seguimos aquí operando la expresión y dejamos el 4pi, pasamos el f teta phi máximo, dice que aquí estamos hablando de 0, y lo ponemos aquí abajo. Entonces ahora tenemos esta expresión que sería la integral que habíamos considerado antes sobre f teta phi máximo. Este es máximo, es un valor fijo, ¿verdad? Un valor específico, y esto me da otro valor específico. Bien, esto que está acá, esta relación que tenemos aquí, que es la integral del diagrama de radiación, son toda la esfera, sobre el diagrama de radiación máximo, le vamos a llamar omega sub A, ¿verdad? O sea que sería esto que tenemos aquí. Bien, aquí el F que estábamos considerando era sin normalizar, por lo tanto ahora lo tenemos normalizado porque lo metemos dentro de la integral y nos queda que es la integral del F normalizado de teta phi, ¿ok? Y me da un ángulo, este es el ángulo sólido de la esfera, fíjense bien. Y acá me da una cantidad que lo podemos interpretar como un ángulo sólido. Entonces, este ángulo sólido tiene un significado físico y es el siguiente. Esto que tenemos de omega sub A es definido como el ángulo a través del cual toda la potencia de la antena pudiera fluir si su intensidad de radiación fuera constante. Sería, o sea, hay una potencia que es la que se está enviando al espacio, pero esa potencia se distribuye según la intensidad de radiación, que es diferente en todas direcciones. Pero si lo lográramos hacer
que fuera uniforme y que su valor fuera igual a su máximo, si la letra es igual al máximo, o sea que la igualamos al máximo, entonces todo cabría en este ángulo sólido, el omega sub A. Ese es lo que, el significado equivalente que tiene esta expresión. Bien, lo cual pues nos puede llevar a algunas consideraciones que son las que vamos a considerar ahora. Entonces, uno podría decir, bien, la directividad, esto se puede ver muy bien matemáticamente y bueno, solo hacemos el cálculo. Eh, sí, podemos hacerlo, pero tenemos algunas situaciones que hacen que por lo complicado que puede ser este cálculo, se requieran expresiones aproximadas. Y esas últimas que vimos me abren el camino a expresiones aproximadas. Eh, y estas se pueden usar para propósitos de diseño, dice. Especialmente este caso es cierto, esta situación es posible en antenas que tienen un lóbulo eh, principal mayor, ¿verdad? Y que los demás son bastante pequeños, ¿verdad? Se puede aproximar el ángulo, ese ángulo donde podría fluir toda la potencia, si fuera la intensidad igual a la que tuviese en la dirección máxima, ese ángulo se puede aproximar como un producto de dos ángulos ortogonales, que son estos que estamos describiendo aquí, eh, del cono que se forma con los puntos de potencia media. O sea que si usted toma el ángulo entre puntos de potencia media, construye ese cono, digamos que esta fuera un patrón que no fuera simétrico, porque lo que les decía, ¿va? Que el patrón este puede ser simétrico al hacerlo rotar sobre el eje Z, o puede que no. Entonces, podemos tomar estos dos ángulos y ya sea que sea simétrico o asimétrico, y obtenerlo como el producto de los dos ángulos estos, los ángulos planos que tenemos aquí, que mediríamos entre puntos de 3 de 3 dB o puntos de potencia media, y uno ortogonal con el otro, el producto de los dos ángulos mm, puede ser aproximadamente igual al ángulo sólido que tendríamos aquí, el ángulo sólido que estamos interesados, en el cual fluye toda la potencia. Es una aproximación. Esto es lo que tenemos entonces, lo que hemos llegado. Esto que está aquí es el ángulo, teóricamente, el ángulo sólido sobre el cual, si lo pusiéramos, mandar ahí la intensidad de radiación con su máximo, este sería el ángulo que cabría toda la potencia que se está entregando. Y esto lo podemos aproximar entonces más o menos como 4pi el producto de estos dos ángulos. El R aquí, a que se refiere es en radián, ¿verdad? Entonces, el ángulo 1 por el ángulo 2. Bien, esta ecuación se conoce como la ecuación de Krauss para aproximar, en el caso de antenas, fíjense que son antenas que tienen un lóbulo grande, que domina sobre los demás, un lóbulo, el diagrama es de la forma que vimos. Claro, si la antena no cumple ese requisito, esto va a dar un error gigantesco, ¿verdad? Pero si no, esto va a dar una aproximación bastante buena. O sea que estamos aproximando el ángulo sólido como el producto de esto. Todo esto probablemente no lo podemos decir en todas las diagramas, en todas las antenas que no sean directivas, ¿verdad? Eh, estos son ángulos entre puntos de potencia media. Entonces ya tenemos la primera aproximación. O sea que con solo teniendo el diagrama de radiación, uno mide esto en el diagrama de radiación, cuántos ángulos da. Primero chequea que el diagrama de radiación sí sea así, que tiene un lóbulo principal importante. Y de ahí encuentra los dos ángulos, lo multiplica y agarra 4pi, divide, entonces ya tiene la directividad. Esta es la directividad máxima. O sea, el valor, como ya hemos dicho, un valor único, ¿verdad?
que no es necesario decir más, ya se sabe que es máximo, por defecto se considera así. Sería el caso que tendríamos acá. Bien, aquí podemos hacerle cambios, empezarlo en grados en lugar de radianes. Habría que hacer los cambios del caso y la fórmula de Krauss se nos convierte en esto. 41.253 sobre los dos ángulos expresados en grados. Ahí el subíndice de viene del inglés degree, sería grado. Bien, hay otros tipos de antenas. Aquí se menciona un arreglo planar. Son antenas formadas por otras antenas. Y en ese caso dice que se podía tener una aproximación mejor. O sea, aquí hicieron un ajuste, ¿va? Ya no dice 41.250, sino 32.400 para este caso específico. ¿Va? Comentarios que se hace ahí. Entonces, ¿cuál es la validez? La validez de esta ecuación está basada en un diagrama de radiación que únicamente tenga un lóbulo mayor y que cualquier lóbulo menor, si tiene alguno, sea de baja intensidad. Esa es la regla. Es una regla, es como una receta de cocina, ¿no? Usted ve todas las recetas que dice ingrediente A, B, C. Usted lo pone todo ahí. A veces no trae ni el procedimiento, ¿no? Que no es lo mismo. El procedimiento puede cambiar todo, aunque sean los mismos ingredientes. Entonces, una receta es así, sencilla. Instrucciones, no explica nada, usted la sigue y le sale la comida, si sabe hacerlo, que se supone que produce esa receta. Entonces, en una receta uno no tiene más detalles. Uno podría tener esto, pero usarlo como una receta, pero cuidado, ¿verdad? Tiene que ser esta condición. Los demás lóbulos son de baja intensidad. Ahora, si tenemos un diagrama con dos lóbulos mayores, o sea, que hay unos diagramas que dan dos lóbulos que son grandes, lo valor obtenido por estas ecuaciones resulta un valor 2 veces mayor que la relación real. O sea, ya le dice usted hasta dónde se puede dispersar el resultado. Para patrones con lóbulos menores significativos, usualmente dará, aquí falta un acento, dará resultados muy altos de directividad, o sea que va a ser sobreestimado, ¿verdad? Hay un ejemplo ahí donde se hace un cálculo, el ejemplo 7. No lo vamos a tratar aquí. Bien, ¿qué más podemos decir de la directividad? Normalmente, eso es lo normal, ¿verdad? La directividad se va a expresar en dBs. Ahora, D, la directividad, es un valor adimensional porque es una relación de dos intensidades. Es cierto que la intensidad es una expresión en watts por unidad de ángulo sólido, pero U sobre U no tiene unidades. Entonces podemos aplicar el concepto de logaritmo. Siempre que nosotros aplicamos estas relaciones logarítmicas, tenemos que asegurarnos que no hay dimensiones. Si se trata de una cantidad con dimensiones, ahí hay que hacer un truco y la unidad va a tener que ser quitada primero y después incorporada en el nombre del dB. Pero cuando usted tiene dBs así, que no tiene ningún subíndice, sino que dice dBs, nada más, se refiere a que se aplicó sobre una cantidad adimensional, ¿no? Una cantidad relativa. Acuérdense que aquí esta es una cantidad relativa. Entonces lo aplicamos tranquilamente y la unidad es dBs. Así, pelón, sin subíndices. Vean por favor la literatura que puse ahí sobre los dBs. Entonces lo podemos calcular para cualquier otra dirección. Esto incluso pudiera ser una función, ¿verdad? Para el máximo, pues lo mismo, ¿no? Bien, hay otras fórmulas para calcular la directividad máxima. Recuerden lo anterior. Esto es directividad. Esto solo sirve para directividad máxima. Ok. Otras relaciones que se tienen para la directividad máxima son estas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Es otra aproximación. ¿Y por qué usa aproximaciones? Porque ustedes ya van a ver
que el cálculo no es tan sencillo como aparenta. Es cierto que vamos a obtener un valor único de directividad máxima, un valor que lo vamos a expresar en dB. Podemos decir, hey, esta antena es de 15 dB, por ejemplo, o de 5, de 4, de 30, de directividad. Es un valor, ¿verdad? Es un valor que ya nos dice, nos da información de la antena importante, la información que tiene que ver con su capacidad de concentrar su energía radiada. Entonces, se requiere a las aproximaciones porque sí, vamos a tener algunas complejidades en el cálculo, como vamos a ver más adelante. Bien, esta es otra posibilidad. El inverso de la directividad, estos son valores lineales, no en dB, ¿verdad? Siempre que sea en dB va a tener este indicativo, que es en dB, hay que ponerlo para no hacer confusión con los valores lineales. Entonces, 1 sobre D0 igual a un medio de 1 sobre D1 más 1 sobre D2. ¿Qué es D1 y qué es D2? Son estas expresiones. D1 es igual a 1 entre 1 sobre 2 logaritmo de 2, la integral desde 0 hasta teta 1 R sobre 2. O sea, el corte entre el corte, uno de los cortes entre puntos de 3 dB, la mitad del ángulo. Recuerden que ese ángulo es otra cosa que no hay que perder de vista. Esto es importante. El ángulo es entre punto de 3 dB a punto de 3 dB. ¿Ok? Ahora, el ángulo este con respecto a Z es la mitad. ¿Va? O sea que uno a veces lo que mide es la mitad y después hay que multiplicarlo por 2 para que dé entre punto y punto, porque es simétrico. ¿Va? Lo que hay por un lado, lo hay por el otro lado. Bien, volviendo a la expresión esta que estábamos viendo, da esto. Esto se puede aproximar, esta integral, a más o menos 10 logaritmo de base 2 sobre el cuadrado del ángulo. Lo mismo. Eso es lo que va aquí abajo. ¿Verdad? Y teta sub 1 y teta sub 2 son los puntos, son los anchos de las, ¿verdad? Entre puntos de potencia media, radiales, en los planos E y H. O sea que son dos planos ortogonales. Muy bien. Esa ecuación se puede aproximar entonces, en base a lo anterior, a esta expresión que aparece aquí, la cual a su vez la podemos convertir en esta, que es la suma de los cuadrados de estos dos ángulos sobre 32 logaritmo de 2. Y todavía podemos hacer un trabajo y dar estas otras expresiones que aparecen aquí. Acuérdense que es 1 sobre D0, entonces D0 pues, finalmente sería esto. La expresión final sería 22.181 sobre la suma de los cuadrados de los dos ángulos. Es bien diferente a la anterior, ¿verdad? Que era un número sobre la multiplicación de los dos ángulos. Aquí la suma de los cuadrados de los ángulos. ¿Ok? Los ángulos aquí están en radianes. Si los queremos ya en grados, sería esta expresión, que sería la que corresponde a la que vemos arriba, expresado en grados. Esta fórmula se conoce como la de Tai y Pereira, por los autores. Entonces tenemos la primera, la de Krauss, y tenemos la de Tai y Pereira. ¿Ok? Tenemos dos aproximaciones. Siempre estamos partiendo de usar los ángulos, nada más que en la de Krauss era una multiplicación, aquí tenemos una suma de valores cuadráticos de los ángulos. Bien, tenemos otro tipo de patrones, por ejemplo, estos patrones de antenas que son omnidireccionales, pero hay un lóbulo principal, sí, se ve usted que tiene un lóbulo principal, pero es omnidireccional, a diferencia de los otros patrones que vimos que hay un solo lóbulo pronunciado, que no es es direccional el lóbulo, no es de este tipo. Vean ustedes lo que tenemos aquí. Aquí también se podía trabajar. Bueno, esta tiene lóbulos secundarios y esta
es una que podríamos decir que prácticamente son especiales, inexistentes los lóbulos secundarios. Bien, también tenemos para ese caso. En este caso, cuando hay un solo lóbulo, el diagrama se podría representar, aproximar, ¿verdad? Para ese tipo de antenas por esta relación, la magnitud del seno al cuadrado de teta, dentro de estos, para estos ángulos. Mira, aquí n representa números enteros como no enteros. La directividad con antenas con patrones representados así se puede calcular, o sea, que si la antena se aproxima a esta, a un comportamiento de este, se puede calcular utilizando de manera exacta la definición de directividad. Habría que hacer todo el cálculo, ¿no? La definición exacta, toda la integral hay que hacerlo, todo eso, para encontrar la potencia radiada. La potencia radiada es la integral de esto, ¿verdad? En toda la esfera. O bien, mediante aproximaciones. Para este tipo de patrón, que ya estamos hablando de otro tipo de patrones omnidireccionales, tenemos una, McDonald, que es el autor, el apellido del autor de esto, deriva para un arreglo lineal lateral dado por esto. No se dejen, está hablando del tipo de antena, ¿no? Un arreglo lineal lateral. Eso no lo estamos ahorita evaluando qué quiere decir que sea un arreglo lineal y lateral y si no es lateral. No, eso no es lo importante. Lo importante es el comportamiento. El comportamiento al que nos referimos es a este. ¿Okay? Si ese es el comportamiento, uno puede aproximar por esta relación la directividad. Es 101 por el ancho del haz entre puntos de potencia media menos 0.0027 por el ancho del haz de potencia media al cuadrado. O sea, así de simple. Solo ocupa el ancho del haz, ¿verdad? Entre puntos de potencia media y lo mete aquí en esta ecuación y ya obtiene una aproximación de la directividad. Hay otra aproximación de otro autor que es Posar. ¿Okay? Posar hay un libro de Posar incluso sobre microondas. Ese es un buen libro. Está basada en un patrón direccional anterior y lo mismo, estamos hablando, es dado por esta relación. Eso uno diría, bueno, estas son aproximaciones para estimar en estos casos. Entonces, la primera permite resultados generales para antenas unidireccionadas con lóbulos secundarios, en cambio la segunda para lóbulos bajos. O sea que esta podemos aplicarla con lóbulos secundarios y la otra que los lóbulos son despreciables totalmente. Hay un ejemplo ahí, 2.8. Entonces aquí se hace una comparación para este caso de lóbulos, para las dos ecuaciones. Este es simplemente para casos omnidireccionales. Entonces ustedes ven que se pone un lóbulo que se puede, perdón, una antena que se puede modelar con esta intensidad seno de n de teta, y después se compara con las dos aproximaciones, la de McDonald y la de Posar. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la gráfica? D0, el D0 que es un valor fijo, acuérdense, un valor único que vamos a obtener para casos con un n diferente. Entonces vamos subiendo el n, es lo que tenemos aquí, el n. Y en cada uno vamos a obtener un ancho de haz diferente. Entonces vean ustedes cómo funcionan las ecuaciones. O sea que son bastante, estas aproximaciones trabajan muy bien. Las diferencias van siendo pequeñas. ¿Ok? Son bastante pequeñas. Ok. En un lado tenemos sin dimensiones. Déjenme ver.
Y el otro lado lo tenemos en dBs. Lineal y en dBs. O sea que las aproximaciones trabajan bastante bien. Bien, pero esto no, bueno, esas aproximaciones usted podría, usted ve que son relaciones bastante fáciles, ¿verdad? Porque solo ocupamos los anchos de enlace, los metemos y nos sale. Las dos primeras, la de Krauss y Tai Pereira para un lóbulo principal y la otra para antenas unidireccionales, que son las de McDonald y Posad. Las podemos usar. Pero hay casos en los cuales son más complicados y no sirven esa relación. Entonces, ahí lo que hay que hacer es el cálculo. ¿Y cómo hacemos el cálculo? Bien, no crean que vamos a poder hacer una integral de esas. No, tenemos que usar métodos numéricos. Entonces, ¿qué hacemos para integrar con métodos numéricos? Esa es la discusión que haríamos en este caso. Y lo que tenemos es esto, ¿no? Ya habíamos hablado que lo podemos expresar, la intensidad de radiación la podemos expresar como una F0 y una función que es de teta y phi. Bien. El primer caso que podríamos analizar es que pudiéramos agarrar esa función y separarla, que sea separable en variables, ¿no? O sea, que sea una función separable, de manera que la función f teta phi la podemos expresar como el producto de dos funciones, f teta por g de phi. Tiene que ser de esa naturaleza. Pudiera ser que no fuera así, entonces no aplicaríamos esto, habría que hacer ajustes adicionales. Aquí, B0 es una constante. El problema es, bueno, volvemos otra vez al análisis anterior. B0 es una constante que depende de los otros parámetros. Y la directividad, pues, está dado por esto. Acuérdense, 4pi, un máximo sobre la potencia radiada. Lo que estamos empeñados aquí en encontrar es la potencia radiada, donde la potencia radiada es B0, la integral de 0 a 2pi de f, ¿verdad? De esta función f teta g de phi, o sea, como funciones separadas, seno de teta de phi, o sea que podemos integrar primero con respecto a teta y después con respecto a phi. Y podemos decir esto, ¿no? O sea, reacomodar las cosas y agarrar, integrar esto primero, dado que se pueden separar y sí, se puede hacer esto porque esto solo depende de teta. Integrar lo que depende con teta y después lo que depende con phi. Entonces ponemos los límites, es de 0 a pi, f de teta, seno de teta de phi. Y tenemos la primera. Una vez hecho esto, procedemos a lo segundo. Incluso esto lo podemos separar de aquí, sacar, porque todo lo que resulte de aquí no es función de phi, o sea, que no hay función, dependencia de phi. Podemos sacarlo de aquí. Es prácticamente tener dos integrales multiplicadas. Bien, si eso no se puede hacer analíticamente, o sea que si esto lo podemos hacer analíticamente, resuelto, ¿no? Lo podemos hacer. No necesariamente va a ser posible eso, porque la expresión puede ser más complicada que lo que vimos antes, que decía seno de teta a la n. Esa es una simplificación. Si las integraciones no se pueden hacer analíticamente, entonces el cálculo podemos escribirlo como una serie. Esto, en lugar de integrar una aproximación, es lo que convertimos nuestra integral eso en una serie, desde i igual a 1 hasta n. Habrá que ver cuántos segmentos ocupamos para que esta integral y la sumatoria estas se parezcan. ¿Qué sería? De f teta sub i, seno de teta sub i, multiplicado por delta i. O sea que hemos encontrado que la integral la podemos aproximar por esta sumatoria, donde el n sea lo suficientemente grande, ¿no? Ok, ¿cuál va a ser vamos a dividir toda la
digamos, los límites que vamos a tener, estos de 0 a pi, lo vamos a dividir en n divisiones uniformes. El intervalo pi lo vamos a dividir en eso. De la siguiente manera, delta delta teta sub i sería pi sobre, sería el intervalo de ángulo que vamos a usar, que es el que estamos poniendo aquí, ¿verdad? La figura indicaría lo que estaríamos haciendo, o sea que estamos agarrando todo eso y lo vamos dividiendo en segmentos, y sobre cada uno de los segmentos vamos a trabajar. Y la cosa es que se define por, por teta sub i. Entonces, una posibilidad es definirlo en el centro del intervalo o en el extremo del intervalo. Son dos formas de trabajarlo. Tenemos el intervalo, que es el teta sub i, y el teta i se puede definir aquí o acá. Uy, perdón. Ok. También hay que hacer lo mismo con, bueno, aquí estamos con f teta y vamos a trabajar con la otra también, ¿verdad? Esta es teta, ahora vamos con phi. Bien, bueno, lo que comenté, en primer caso, el teta soy es tomado como el extremo de la división, en el otro caso es seleccionado como el valor medio de la división. El esquema que es más deseable del problema, bueno, tenemos los dos esquemas, ¿verdad? Para tratar con eso. No es el único, pero todos estamos tomando lo más esencial para el análisis numérico que estamos haciendo aquí. De manera similar, para las variaciones con respecto a phi, hacemos lo mismo. Tomamos la otra integral, que sería de 0 a 2 pi g de phi, de phi, y lo aproximamos de esta manera, ¿no? Como una sumatoria, donde también hemos dividido en segmentos el 2pi, la frontera los límites que tenemos aquí, que es un total de 2pi entre m, eso nos define el delta sub j. Y lo mismo, también al referirnos a la figura anterior, ¿no? Vamos a trabajar con, con 2pi y vamos a tener que o tomamos un extremo o tomamos el centro para definir el phi sub j. En este caso le estamos poniendo j. Y sería esto, ¿no? El phi sub j es 2pi sobre m y vamos variando el m, o es 2pi sobre m más j menos 1, que sería el otro caso, ¿no? Uno en el extremo y otro en el origen. Bien, trayendo todo eso, entonces nuestra potencia radiada sería igual a V0 pi sobre n, 2pi sobre m, las cantidades que estaban implícitas en la expresión esta. Recuérdese que está ahí los productos, entonces la sumatoria de G su phi j y acá la otra sumatoria. Podemos, como había comentado al inicio, que es una doble suma la que tenemos aquí, ¿verdad? Pero son independientes realmente. La podemos, son separables, la podemos separar y tendríamos esto. ¿Ok? Y listo, ¿no? O sea que solo ocupamos las funciones y evaluarlos en estos ángulos, ir sumando todos los segmentos que se ocupan y bueno, no habría problema. Aquí, a diferencia de esta, sí tiene un seno aquí, ¿verdad? Hay que hacer producto y ir sumando, sumando, sumando y hacer todo esto. Las sumas aquí las podemos hacer por separado, ¿verdad? Calculamos esta, después calculamos la otra y hacemos la multiplicación y obtenemos la potencia radiada. Ahora, si no son separables, bueno, la cosa va a ser un poquito más complicado, pero
esta sería la expresión, donde vamos trabajando con una sumatoria y después con la otra, pero nos quedaría una función, ¿verdad? O vamos haciéndolo, ¿verdad? Toman diferentes, ok. Estas ya lo mencionamos, que el teta sui y el teta su j tienen dos formas, ¿verdad? Esta sería la forma de encontrar la potencia radiada, ¿verdad? Entonces, lo podemos hacer con funciones. La pregunta es cuántos segmentos vamos a ocupar, ¿verdad? Dependiendo de la antena, posiblemente no ocupemos muchos segmentos, eh, ¿verdad? Pero como verán, el asunto de encontrar ese valor de potencia radiada para poder encontrar la directividad, pues pasa por todos estos cálculos, ¿verdad? Es- tenemos esto. Si son analíticas, salen rápido. Bueno, no necesariamente, pero eh, lo podemos resolver analíticamente. Si no, aquí tenemos para cualquier antena que tengamos, podemos usar esto o esta. Y una vez que las tengamos, encontrar fácilmente el valor que corresponda, ¿no? Bien, eso sería el tema de la directividad. Lo dejamos ahí el tema.